Que el Eterno le bendiga a todos, bienvenidos. Saludos para toda la congregación y todos los que en este momento se están conectando para este servicio de este día miércoles. Les bendigo, extrañándoles a todos los que nos congregábamos antes y a los que hoy sé que muchos se están conectando también. Un abrazo para todos ustedes. Quiero antes de orar pedirles que por favor nos unamos en casa. No permitamos que esta tarde sea una reunión familiar, sino más bien una reunión familiar espiritual de un pueblo que estamos buscando al Eterno y que Yahweh mismo vea que estamos honrando, que tenemos alto concepto de su santidad y por ende también sus hijos y todos los que predicamos. También tenemos que tomar la misma actitud de cómo lo hizo Aarón, cómo lo hizo sus hijos, aquellos que entendieron el servicio que estaba en función, el servicio de Kohanim. Amén. Así es que les invito a inclinar su cabeza en honor, en honra, en respeto, en temor al Eterno, y que Él nos tenga por dignos esta noche de que podamos comprender su sagrada Torah. Padre Eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te bendecimos, te damos gracias, te exaltamos, te damos toda exaltación en nuestro corazón eterno. Queremos orar en este momento, pedirte que por favor nos hables, pedirte, Padre, que esta tarde sea un crecer espiritual en nuestro corazón, en cada uno de los que estamos aquí y los que están congregándose, Padre, a través de estas redes, Padre, que tú has proveído para que tu nombre sea conocido en todo el mundo. Te pido, Padre Eterno, que pongas en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad. No depende de nosotros, Padre. Si dependiera de nosotros fuera diferente, pero no es así. Sois tú, Padre, quien puede tener misericordia. Como tú dijiste, Padre, a través del Rabino Shaul, no es para el que quiere ni para el que corre, sino para aquel quien tú, Yahweh, tienes misericordia. Es por eso te pedimos que, Padre, hoy encuentres un corazón humilde, un corazón necesitado, un corazón pobre, carente de una vida espiritual, para que de esa manera tú, Padre amado, nos puedas dar de las riquezas de tu Torah, de tu palabra, y que esta tarde, Padre amado, podamos salir edificados después de estos minutos que vamos a estar hablando de tu palabra. Puedas, Padre, darnos en nuestro corazón esa convicción, esa certeza, esa seguridad de que has edificado una vida en esta tarde y seremos, Padre amado, nosotros cambiados por el poder de tu palabra. Te doy gracias, Padre, por tu Hijo Yeshua, quien diste como rescate, como aquel que nos redimió, nos liberó y nos hizo nacer de nuevo por tu Ruach. Y eso es, Padre, lo que hoy podemos hacer. Gracias que tú enviaste a nuestro Salvador Yeshua, al cual lo honramos, lo bendecimos, lo exaltamos, que su nombre sobre todo nombre, y que esta tarde, Eterno, puedas tú mostrarnos a través de la Torah la función del Cohen y por qué razón, Padre amado, el servicio que hoy es en el Yeshua es mucho más alto, pero no por eso, Padre, tú las cosas que había antes como sombras de lo que ha de venir, lo desechas, sino más bien le pones algo más alto. Y eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Te doy gracias, Padre, por todas las familias, por los niños y jóvenes que se están congregando, para que de esta manera tú nos puedas ver, Padre, que tenemos temor, no solamente cuando nos congregamos o vamos a reunirnos en un lugar, sino en nuestros hogares, Padre, puedas ver que tenemos la misma actitud que tuviésemos si estuviéramos en un lugar congregados, Padre, porque lo importante de todo esto es la presencia de tu Espíritu, de tu Ruach, en cada uno de nosotros. Si te tememos, tendremos temor todo este servicio y saldremos de eterno después de esto cambiados, transformados por el poder de tu palabra. Gracias te doy, Eterno, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Bienvenidos a todos. Una vez más les saludo a todos los que están conectados en este momento y pidámosle al Eterno que Él nos tenga por dignos de poder hablarnos el día de hoy. El día de Shabbat hablamos mucho, más bien el Eterno nos enseñó muchos mandamientos de los cuales nos enfocamos bastante en la honra, Padre y Madre, el no estar en idolatría, el no hacer ídolos para nuestras vidas. Aprendimos mucho acerca de las leyes que
que tiene que ver con la moralidad, con cosas que están prohibidas por la Torah de que practiquemos, y todas esas cosas que vemos fue para el pueblo. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad de un Cohen, de alguien que está llamado a predicar, y aquí creo que nos incluimos mucho. Yo me veo involucrado porque yo estoy aquí predicando, y esta parashá es para los que enseñamos. Esta parashá es los que tenemos un llamado a anunciar la palabra de Yahweh. Llamados, y yo creo que aquí muchos se identificarán. Yo no les conozco, Yahweh sí. Los que tienen un llamado a la enseñanza, hoy vamos a aprender porque Yahweh puso una santidad más elevada que el pueblo de Israel, aquellos que están y estarán en eminencia sobre el pueblo de Israel, no para enseñorearnos, sino porque sobre nosotros pesa la unción del Eterno para el pueblo de Israel que pueda vivir en santidad. Requiere el Eterno de que haya hijos, que haya vidas involucradas para que los hijos de Yahweh reciban el pan de la presencia, el pan del rostro de Yahweh, que es su palabra, y que Él nos tuvo por dignos, de alguna manera nos limpió, y hoy nos tiene aquí predicando su palabra. Y espero que Yahweh me bendiga y me guíe, porque no es fácil, hermanos. Yo de antemano les pido mucha oración por mi vida, porque no es tomar versos y ponerlo en la pantalla y hablar de ellos, porque implica responsabilidad, implica testimonio, implica seriedad, implica alejarse de cosas que aparentemente eran buenas. Sin embargo, la Torah nos demanda a tener otra actitud nosotros, otra postura espiritual, para que los pueblos de Israel puedan seguir los pasos. Y en esto parece que tenemos mucho que hacer todavía para que logremos esa altura que Yahweh requiere de aquellos que enseñamos su sagrada Torah. Amén. Entonces esta parashat, que tiene por nombre Emor, que tiene que ver con Levíticos del capítulo 21 al capítulo 24, verso 23, tiene que ver con cómo se tiene que presentar un Cohen, y también el Cohen Gadol, que es Aarón, por ejemplo, era Aarón y sus hijos, que eran los Cohens, que tenían dos funciones. El uno, que era Aarón, vamos a ponerlo como ejemplo a él, porque él era el primero. Entraba en el lugar santísimo solo él, y una vez al año los demás hacían funciones fuera del lugar santísimo, al lugar en los atrios y en el lugar santo, pero no así en el lugar santísimo. Amén. Entonces tenemos algo muy importante que aprender, porque yo sé que hay muchas personas que hoy me están viendo y que tienen un llamado a la enseñanza, tienen un llamado al evangelizar, al enseñar, al pastorear a un pueblo, y que a cada quien Yahweh le ha dado un don, y que hoy espero que podamos entender que Yahweh nos está pidiendo, ya que hoy tenemos un sacerdocio, si puedo, más alto que el de los Levim, un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que tiene que ver mucho más con Yeshua, y que él ahora ya no tiene en función una orden levítica, sino tiene una orden según un decreto. Por eso es lo que tenemos la oportunidad de predicar, porque no somos de la línea de Levim, somos llamados por Yahweh, por medio de Yeshua. Nos llama, nos dice que enseñaremos, y no es por ser levitas, no es por tener la línea de Kohanim, sino es por la misericordia de Yahweh. Pero el llamado a tener santidad es igual y mayor, quizás, porque tenemos a un Cohen Agadol, que es Yeshua, que ya no derramó sangre de animales, sino fue su propia sangre. Amén. Así es que yo empiezo esta parashat hablando de la palabra. Dice el Eterno, para tomar contexto, dice: Yahweh dijo a Moshe, habla a los Kohanim, los hijos de Aarón, diles a ellos: ningún Cohen se hará así inmundo por ninguno de su pueblo que muera, excepto por sus parientes cercanos, su madre, su padre, hijo, hija y hermano. También se puede hacer inmundo
por su hermana virgen que nunca se haya casado y es por tanto, dice, dependiente de él. Entonces esta orden es para los Cohens, no para el Cohen Gadol, que es, en este caso era Aarón, es una imagen nada más para darles una ilustración. No era para él porque él era el único que llevaba el pectoral, llevando así al pueblo de Israel en su pecho y también en sus hombros, que estaban también los nombres de los seis tribus en cada hombro, llevando así él la responsabilidad de representar al pueblo de Israel y también de bendecir al pueblo de Israel, a los que él llevaba en su pecho y en sus hombros, también por hacer la función de un Cohen. Entonces estas vestiduras eran particulares, no era para todos los hijos, la misma vestidura solamente era para Aarón. Esas vestiduras de llevar las campanillas, de llevar las granadas aquí en las faldas de sus vestimenta, y también llevar en su frente la diadema de oro que decía santidad a Yahweh, la cual hablamos el día de Shabbat, y de esa manera se tenía que presentar. Para él no es esta orden, para él no es estos mandamientos, es para los Cohen, para los hijos y después los que iban a sucederles a ellos, como Cohenims tenían que tener esta orden de no contaminarse. Hablamos acerca de la pureza de la mujer y en fin, mucho hablamos acerca de la Parashat 29, la Parashat 28, 27. De hecho, venimos hablando bastante acerca de lo que es la pureza, la santidad. Tiene que ver también con lo que es la mujer impura, la mujer pura, y cómo se tenía que comer. De hecho, mucho venimos ya casi un mes, si puedo decirles, hablando acerca de la actitud, el comportamiento de unas personas que estamos en santidad. Entonces, si vemos todas estas cosas aquí, ¿por qué iba a cambiar el Eterno a nosotros hoy en día que estamos buscando por medio de nuestro Salvador Yeshua santidad, la cual ya vimos el día de Shabbat? ¿Qué es lo que el Eterno nos dijo? ¿Cómo tenemos que ser santos? Se nos puso primero el día de Shabbat, se nos puso el honrar padre y madre, no idolatría. Después nos habló de no hacer tropezar a un ciego, de no burlarnos de un sordo mudo. Nos ha puesto el Eterno muchas maneras para mostrarnos cómo tenemos que vivir en santidad. También nos hablaba el Eterno acerca de cómo tenemos que vivir con el prójimo. No tenemos que odiar al prójimo, no tenemos que vengarnos de él. Para los jueces, que hagan un juicio justo, que no sea inclinándose hacia el que tiene dinero o al que le cae bien. Todo era cómo se tenía que hacer en cuanto a los que estaban en autoridad y para el pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar acerca de los Cohens, de los que enseñamos la Escritura, cómo era Aarón y cómo ahora el Eterno nos pide que nosotros tenemos que comportarnos, llevar una vida en santidad, la cual, hermanos, les digo, hablando de mí, veo cómo Yahweh nos exige una santidad y la cual es muy difícil llevarlo. Pesa una responsabilidad enorme de no solamente es predicarles, es de saber que yo esté llevando una vida en santidad. Mis hijos mismo, yo creo que la mayoría de ustedes les conocen a mis hijos, los adultos, los cuales ellos no conocieron la Torá, conocían de alguna manera el cristianismo. Después, hace 4 años atrás, Yahweh nos llamó a restaurar nuestra fe, a buscar las raíces de nuestra fe, la identidad verdadera de nosotros, que no somos cristianos, no somos de una denominación, sino somos pueblo de Israel. Y eso es bastante responsable de parte mía, de saber cómo llevar a este pueblo hacia su sagrada Torah. Y es por eso que les pido, oren mucho, por favor, por mí ahora que estoy presentando. Luego habrán más personas que se preparen, que puedan llevar esta escritura al conocimiento del pueblo de Israel, que está entre las naciones. Y hoy más que nunca, el pueblo de Israel tiene que ver coherencia en nosotros los que predicamos, porque no es difícil que yo abra un canal de internet, pero difícil es que me mantenga hablando de la palabra y que sobre todo yo sea una persona coherente con lo que digo y mi manera de vivir. Por eso les pido, por favor, a los que me conocen
Oren por mis hijos, los adultos, ellos espero que un día puedan conocer la Torá, quiénes son en realidad. ¿Por qué? Porque al conocer nuestra identidad vamos a querer anhelar volver a casa. Y por los menores, igual, tengo un adolescente y un pequeño de 8 años, tienen que conocerme porque yo estoy hablándoles a través de estas redes sociales y pido oración por estos pequeños, porque tengo que saber guiarles. Y yo les veo, sé que han cometido errores estos pequeñitos, pero ¿saben qué? Si nos ponemos a señalarnos los unos a los otros, nunca vamos a ser un pueblo unido. Mejor es que trabajemos como un solo pueblo, trabajemos en unidad. De esta manera veremos tanto a tus hijos y a mis hijos viviendo una vida en santidad, ayudándoles a que pasen esta etapa de la adolescencia, y los pequeños que van a cruzar alguna vez la etapa de niño a joven, necesitan ayuda de quienes, de los que estamos llamados a predicar su palabra. Amén. Entonces aquí ya vemos que el Cohen tenía un llamado a que a no contaminarse, a que ni siquiera imagínense, es un mandamiento muy difícil. Solamente para los hijos de Aarón, ellos podían, ya cuando tenían su familia, podían contaminarse en el sentido de que cuando un Cohen, digamos que muere un hijo, se va a contaminar en el sentido de que tiene contacto con la muerte, porque alguien murió. En este punto Yahweh le da la orden a Moshe que solamente por su esposa, hijos, o una hija virgen, o por una hermana virgen, él puede tener contacto con la muerte, no sé, tocarla o irse a su sepelio. Se le permitía, pero siempre se quedaba inmundo, pero más no así para Aarón. Aarón no podía hacer esto. Por eso ustedes, si se recuerdan, cuando Aarón perdió a sus 2 hijos a causa de ese fuego extraño, le fue prohibido incluso llorar por sus hijos, menos rasgarse sus vestiduras, porque tenía unas vestiduras de alguien que tenía un cargo tan alto, de quien él estaba representando, que Yahweh mismo le fortaleció, por supuesto, de llorar por sus hijos. Se le prohibió a causa de lo que él tenía que hacer en ese lugar. Entonces, para los que predicamos, vayamos enderezando nuestra intención. Más bien el propósito de Yahweh se pueda ir mostrando para tomar seria responsabilidad a lo que se requiere de enseñar su palabra. Amén. Entonces quiero ver esta palabra que es amor, que dice aquí habla a los Koanims, que tiene que ver con permanecer. O sea, se le dice a Moshe, diles que permanezcan, que se afirmen, porque están llamados a anunciar. Avísale que consideren, que convoquen. Es algo que un deber de decidir, de declarar, desear sobre todo, de ser determinantes, mandar, meditar, ordenar, pensar, ¿okay? Proclamar, prometer, publicar, querer, razonar, responder, señalar. Esto es lo que significa la palabra habla, amor. O sea, Moshe, dile a Aarón, anúnciale, que considere, convócale, que medite en la ordenanza que tiene, que cuando él vaya a publicar, sepa que él tiene unas condiciones para ejercer su función de Cohen. Tenemos, hermanos, una gran responsabilidad. Creo que con este verso yo les voy a mostrar algo que mucho hemos hablado antiguamente, pero no entendíamos con claridad. Ahora que Yahweh nos está poniendo un poquito de luz en lo que creíamos, vemos cómo Yahweh va cambiando el contexto de su escritura, buscándole de una raíz hebrea. Es por eso que cuando yo les muestro todos estos conceptos de las palabras, les muestro un poquito de hebreo, no es porque yo sé tanto hebreo, sé un poco, digo poquitito, pero es bastante su palabra para enseñarnos que es necesario que busquemos esos trasfondos hebreos para que podamos entender nuestra identidad y por ende no necesito hacer tanto esfuerzo para que tú te santifiques. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Yahweh te santifica cuando tú entiendes quién eres y por qué Yahweh puso a hombres como Pedro para guiar y llevar a un pueblo hacia su verdad, hacia su casa, hacia su palabra, hacia su promesa, lo cual Yahweh le dio al pueblo de Israel antes de que tomen los mandamientos en el monte Sinaí. Dice primera de Pedro 2:9, pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh,
un pueblo para Yahweh poseer, para que ustedes declaren las alabanzas del que les llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. Luego vamos a ver a quién Pedro se dirige, Kefa es en su nombre hebreo, a quién él se dirige con esta carta, a quién él está diciendo que son un pueblo santo, un pueblo separado, apartado. Pedro, un conocedor de la Escritura, un hombre que ve las cosas desde una perspectiva hebrea, que está hablando a un pueblo que está viviendo fuera de Israel, de Judá, que se está dirigiendo a otro pueblo, les está aplicando el Éxodo capítulo 19 verso 6, le aplica ese verso a un pueblo que no es Judá, a un pueblo, y él mismo era judío, no le está aplicando esto al pueblo de Judá. Le está diciendo a alguien que él empezó a predicar después de que Yeshua había muerto y resucitado. Él empieza a enviarle cartas, ¿okay?, a un pueblo que estaba volviéndose a la Torá, y él les dice que ellos son un pueblo que Yahweh ha escogido, que ellos son Kohanim del Rey. No es de la manera que pensábamos antes, que por aceptar a Cristo ahora somos sacerdotes, real sacerdocio, porque Pedro tiene claro a quién se está dirigiendo, que no son gentiles, son un pueblo que se hizo gentil. De eso ya les voy a poner el verso para que analicemos juntos y que veamos que todo lo que estamos viendo aquí es a un pueblo que ya se alejó, que ahora miren, dice él que son Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo que Yahweh dice para Yahweh poseer, para que ustedes declaren las alabanzas del que les dice de los que les llamó y les sacó de la oscuridad. Este pueblo de Kohanims están en oscuridad, dice, y les ha sacado a su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Yahweh. Okay. No eran pueblo, porque yo creo que los que leen Oseas ya saben por qué ellos no son pueblo, porque este pueblo que él dice que son real sacerdocio o unos Kohanims del Rey. ¿Quién es el Rey? Yahweh es el Rey de Reyes. Dice que ese pueblo ya no era pueblo, pero ahora son pueblo. Entonces, todo lo que estamos leyendo aquí lo vamos a entender perfectamente en el libro de Oseas. Un pueblo que ya no era pueblo, ahora es pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido misericordia, por supuesto, antes de que Yeshua aparezca. Vemos el lazo de tiempo, esos 400 años que no hay un profeta hablando al pueblo de Israel. Desde Malaquías hasta Yeshua se calcula que hay 400 años, lo cual no hay un profeta, no hay nada que veamos que Yahweh empezó a hablar, sino después cuando Juan el inmersor, Juan el Bautista, empieza a predicar: arrepiéntanse porque el reino de Yahweh se acerca. En ese tiempo que sucedió esto no habían recibido misericordia, pero ahora, dice Yeshua, el apóstol Pedro, ahora en Yeshua ustedes han recibido misericordia. Entonces vean aquí, Kohanim del Rey, gente santa, gente apartada, separada, consagrada para el Rey, pero ellos no estaban viviendo en santidad. En Mateo 4:12 dice: cuando Yeshua oyó que Yohanan o Juan había sido puesto en prisión, regresó a Galilea, pero se fue de Nazaret y vino a vivir en Cafarnaúm, un pueblo a orillas del lago, cerca de la frontera entre Zabulón y Neftali. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta Isaías había dicho: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, hacia el lago más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces, pueblo en oscuridad, este pueblo, Yeshua lo miró dice, pueblo que está viviendo en sombras de muerte. Dice aquí, el pueblo que vive en tinieblas ha visto gran luz. Pedro también les dice lo mismo, y ya les vamos a poner el verso que a quien Pedro se está dirigiendo. El pueblo que vive en tinieblas ha visto gran luz. Sobre los que viven en la región bajo sombra de muerte,
La luz ha amanecido. Después, dice, desde aquel momento Yeshua comenzó a proclamar: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Entonces, bastante ya tenemos, creo, hablando acerca de qué es pecado. O sea, vuélvanse de la transgresión a la Torah, dejen de transgredir la Torah, porque el reino de Yahweh se ha acercado. Ahora pueden volver, ahora hay un medio, ellos apenas están siendo predicados por Yeshua. Comienza Yeshua, de hecho aquí comienza su ministerio a hablar que el reino de Yahweh se acercó, porque Juan ya fue encarcelado y después él iba a morir. Entonces Yeshua entiende que su ministerio va a comenzar. Entonces él ya empieza a anunciarle al pueblo de Israel que se salgan de la oscuridad, porque acuérdense que muerte también tiene que ver con ignorancia de la escritura, y pues también tiene que ver, si hay ignorancia de Torah, pues las consecuencias es la muerte. Entonces, muerte espiritual, ustedes están en una sombra de muerte, no tienen vida, no hay luz, no hay vida, no hay luz, están en oscuridad. Pero que él dice: vuélvanse de sus pecados, vuélvanse de su transgresión y van a tener luz. Entonces, ahora sí, miremos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice de Kefa o Pedro, dice: un emisario de Yeshua, Hamashiach. Dice: el pueblo escogido de Yahweh, que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, Galuyak, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia, escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim, el Padre, y separados por el Ruach por obedecer a Yeshua HaMashiach, y rociados con su sangre. Misericordia y shalom sea a ustedes en medida completa. Lo que leímos en el capítulo 2 de Pedro, él decía que ustedes que son un real Kohanim del rey, dice, ustedes que estaban, en pecado, que estaban en sombra de muerte, dice, Yahweh les sacó de ahí. Aquí quiero que veamos de dónde a quién le está dirigiendo esta carta. Es a la gente que vivía como expatriados, está claro. Ellos vivían como expatriados, vivían en el Asia Menor, donde hoy en día, creo que si no me equivoco, es Turquía. Ahí vivía un pueblo que dice como expatriados, alguien que se quedó sin patria. Ustedes, entonces, ¿quiénes se quedaron sin patria en los tiempos de Yeshua? El pueblo de Israel, esas tribus que se perdieron, y parte también de los judíos que vivían también en la diáspora, tienen que ver con la gente que vivían fuera del pueblo de Israel, pero Yahweh dice que estaban viviendo en sombras de muerte. Y de hecho, también todo lo que tiene que ver con Samaria, sabíamos, creo que hablamos del día de Shabbat, habían dos ídolos de oro que hizo Jeroboam, y le puso en Dan, y le puso también creo que está en Betel, los dos ídolos que él había hecho. Entonces es un pueblo que ya se sumió en idolatría y ya se confía en sí mismo, muy abundante, por supuesto. Samaria es una tierra muy fértil, y que ellos se confiaron en lo que estaban teniendo, como en gran manera eran prósperos. Sin embargo, Yahweh les llamó y les exhortó a que se vuelvan de la sombra de muerte. Y de hecho, hablando de Pedro, les exhorta al pueblo que él les declara que son Kohanims, les dice: ustedes que están viviendo como expatriados. Hoy quiero que tú y yo reflexionemos. También somos parte de ese llamado, porque vivimos como expatriados, vivimos como no teniendo una patria. Pero ahora que estamos conociendo la Torah, sabemos que Yahweh está llamando a su pueblo, al pueblo de Israel, a volverse a él, a congregarse como uno solo, para que se cumpla lo que Yeshua dijo, que tendremos una sola fe, tendremos una sola tevilá, tendremos un solo Elohim. Seremos uno, seremos un pueblo. Recuerden Juan capítulo 17, la oración de Yeshua. ¿Cuál fue la oración de él? Fue que ellos sean uno, así como tú y yo, le dijo a su padre,
somos uno, que ellos también sean uno. Entonces la pregunta que debemos de hacernos el día de esta tarde, de este día cuarto de la semana, te quiero preguntar, ¿somos uno? ¿Somos uno en Yeshua como él oró, como Él quiso que seamos uno? No, no es así, no somos uno. Ni aún los que buscamos estas raíces de nuestra fe no somos uno. Cuanto más el pueblo que ya tiene conceptos un poco alejados, que teníamos, nosotros también éramos parte de esto, de conceptos erróneos en muchas maneras. Sin embargo, vemos que no hay un pueblo que sea lo que Yeshua dijo que vamos a hacer. Padre, dijo, te ruego, oro para que esta gente, para que los que tú me has dado, ni uno se pierda. Y que ellos sean uno como tú y yo somos uno. No somos uno, somos miles de denominaciones. De hecho, eso es lo que queremos, salir de las denominaciones y volvernos a la Torah, solo a la Torah, dejar tradiciones de los dos lados, la exageración y también la liviandad con la cual de alguna manera servíamos a Yahweh. Y yo lo hablo personal, no voy a decir a nadie más. Cada quien de alguna manera servimos a Yahweh, pero ahora Yahweh nos está llamando a vivir una vida como un Cohen verdadero, como un servidor de Yahweh. ¿Y saben por qué les exhorto esto? Porque todos los que venimos de otra era, diría yo, del siglo XX, personas que tenemos ya otros 40 años para adelante, 50, los que tienen 60, somos personas que nos queda muy poco tiempo. Yo creo que ahí yo les invito a reflexionar, los que de alguna manera conocemos la Escritura, reflexionemos en cuanto al conocimiento que tenemos. ¿Cuál es el legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos acerca de la Sagrada Torah? Estamos nosotros viendo la necesidad de nuestra juventud, porque ellos son los que van a quedarse como después de nosotros, responsables de mantener, de continuar, llevar la Torah de la manera que estamos aprendiendo. Sobrevivirán nuestros hijos, estarán recibiendo lo necesario, lo suficiente en cuanto a la enseñanza, a la práctica, a la fe. Todo lo que estamos haciendo será suficiente. Estaremos haciendo un buen trabajo como Cohens de nuestros propios hogares, porque no entremos tanto hoy día en lo que significó, sino lo que nos implica a nosotros ahora que estamos viendo toda esta palabra acerca de los Cohens, acerca de cómo ellos tenían que vivir. Nosotros que tenemos el servicio al Eterno por medio de la redención de Yeshua, ¿cuál es el enfoque nuestro? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos que están viviendo estos tiempos difíciles se estén preparando? Yo creo que vivimos una etapa muy difícil para nuestra juventud y nosotros también vemos eso a diario, cómo está siendo afectados nuestros hijos. La falta, bueno, de alguna manera nosotros trabajamos para que nuestros hijos obedezcan a sus padres, pero vemos también cómo la falta de autoridad en los hogares está siendo cada vez más y más grande. No hay autoridad de padres en muchos hogares. Los hijos no respetan a los papás. Ya no hay el pedir un consejo a un padre. Hablemos en general. Ya no hay el pedir que el papá le aconseje, el buscar consejo para los papás, de los padres, hablando de los hijos. Ya no está tanta la dependencia de papá, ¿qué hago? Porque tenemos, y lamentablemente nuestros hijos tienen la tecnología en sus manos. Pues ¿qué es más fácil? Preguntarle a papá o buscar tú mismo en Google o cualquier fuente de información lo que tienes que hacer. O sea, lamentablemente se está reemplazando el consejo de un padre con la información de un sistema, de una red social, y ese es el problema que tenemos ya. Lo que aprendimos el día de Shabbat, el pararse ante las canas, hablando de un anciano, de un abuelo, de pararse frente a esas canas, dice, y honrarás al anciano. Eso ya no vemos, lamentablemente, estos tiempos, ya no hay el respeto ni el interés
por investigar, por indagar a un anciano la experiencia de que tuvo él, las cosas que él sabe y tú no, por ser joven, ya no hay ese interés, porque muchas veces al anciano se le ve una persona ya muy anticuada, los principios se dice que son ya cosas pasadas, siglo XX, que los jóvenes ya están en el siglo XXI, incluso se les discrimina a un anciano por no poder usar un teléfono, la tecnología, o sea, no, tú no sabes, ser una persona pues ignorante, así se les trata. ¿Por qué? Porque los jóvenes no están buscando al anciano en cuanto a consejo. Los jóvenes no buscan al anciano para nutrirse de la sabiduría. Los jóvenes buscan un liderazgo joven, con lo mismo que le pasó al hijo de Salomón. A él se le pidió que se le quitara los impuestos cuando él ya le sucedió a su padre como rey. Sin embargo, él no le escuchó a los ancianos, porque los ancianos le aconsejaron que está bien, que por favor haga lo que el pueblo le estaba pidiendo, porque te van a servir. Sin embargo, él no lo hizo así. Fue donde los jóvenes, pidió un consejo a los jóvenes. ¿Y cuál era el resultado? ¿Cuál fue el resultado de haber consultado con gente joven, gente que estaba apenas comenzando a aprender? Tomó sus consejos y se dividió el pueblo de Israel. Entonces tenemos mucho que hacer. Yo les pido que por favor tomemos mucha conciencia los que estamos en este momento. Espero que estén tomando ustedes conciencia de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, porque si no lo hacemos no vamos a tener un buen resultado a largo plazo. Quizás ni nosotros mismos estamos tomando en serio lo que es ser un Cohen, lo que es ser alguien que enseña. Y yo me incluyo, porque a veces nos ocupamos en el trabajo diario, que todos tenemos la responsabilidad, o a veces por estudiar se me van momentos donde que yo puedo corregir a mis hijos, pero que Yahweh tenga misericordia. Así que hagamos las cosas con ese deseo de que dejemos un legado a nuestros hijos, que no seamos egoístas al pensar solo en nosotros. No sigamos este sistema. Este sistema básicamente nos está absorbiendo. Desliguémonos de muchas cosas y vivamos de una manera muy sencilla. ¿Qué necesitamos para vivir? ¿Qué necesitamos para vivir, hermanos, como Cohen? Un Cohen, acuérdense que un Cohen, un servidor de Yahweh, él no tenía ni siquiera derecho a tener una tierra. Vivía de las ofrendas y los diezmos que el pueblo de Israel los traía. Entonces, no digo que dejes de trabajar, pero sí que veas el principio de un Cohen al cual podamos nosotros seguir y no hacer tesoros en esta tierra como que si vamos a vivir todo el día o todo el tiempo. Necesitamos entender que un día tendremos que partir. No tenemos muchos años, la verdad no. Yo les digo claramente, yo ya pasé de los 40 años y yo sé, pues por más que viva, no sé, unos 80, ya me quedan 40, supongamos. Tal vez no, viva unos 50, 55. ¿Cuántos años me queda para instruir a mi hija, a mi hijo y a mis hijos los adultos? ¿Qué tiempo me queda? Piensa en esto que estás en tu hogar. ¿Cuánto tiempo te queda? Dependiendo de la edad que tengas, los hijos de la edad que tú tienes, ¿cuánto tiempo te queda para instruir a tus hijos? ¿Cuánto tiempo crees tú que tienes como para ocuparte y decir, dejé pasar el tiempo? Como Cohen he sido terrible. Como alguien que enseña la escritura en mi casa, me he descuidado en gran manera. Busquemos más bien qué implica para nosotros el enterarnos de cómo se tenía que comportar, cuidar y vivir una vida en santidad. Alguien que estaba en servicio del templo y anteriormente en la tienda de reunión, en ese Mishkan, como ese hombre que entraba una vez al año se tenía que comportar, vivir, comer, el aseo personal. Incluso una barba te tenía que dejar, no se tenía que cortar, rasurar así como totalmente, se tenía que dejar su barba crecer. ¿Por qué? Porque estaba ahí en la barba el ancianato, las barbas una barba mostraba respeto de un anciano, no de edad necesariamente, sino de un hombre que tenía la experiencia de la escritura y que estaba en la responsabilidad de enseñar, de llevar el pan de Yahweh, el pan del rostro del Eterno hacia el pueblo de Israel. Es bastante lo que tenemos que ver, ya que nosotros, Yahweh nos dice que somos un real Kohanim, somos Kohanims de un rey. Pero ¿qué dice Yahweh? Ustedes estaban en sombras de muerte, porque si el pueblo de Israel
en los tiempos de Yeshua, que están viviendo como expatriados, lo que dice el apóstol Pedro, y que en la profecía en Isaías está claro que el pueblo de Israel estaba en sombra de muerte, pero que la luz que es la Torah, resplandeció. Si ahí estaba el pueblo en sombra de muerte, pensemos 2000 años al futuro. Ahí no había tecnología, ahí no era tanto el ateísmo, eran situaciones de no entender la Torah. Pero hoy tenemos un gran problema, tenemos demasiados problemas, los cuales si nosotros no lo vemos el día de hoy, en realidad no lo vamos a hacer frente a la situación. Más bien nos sorprenderá cuando vengan los tiempos donde que la gente no querrá saber nada de la Escritura a causa de nuestra propia responsabilidad de dar mal testimonio, de no ser personas coherentes con lo que decimos, y que Yahweh nos libre de hacer tal cosa, y que hoy que estamos aprendiendo la Torah, porque no estamos hablando de cualquier cosa, de un libro común, estamos hablando de la Escritura, de la Sagrada Torah de Yahweh. Tengamos cuidado, les digo yo, exhortémonos los unos a los otros, no con el fin de darnos indirectas ni pensar que estamos mejor, sino más bien que sea una exhortación, como aprendimos en el día de Shabbat. Dice, reprende a tu hermano y no te hagas partícipe de tus pecados. O sea, reprende, o que vuelva a aprender, enséñale otra vez, pero que sea con el fin de que el pueblo de Israel pueda volverse de todo tu corazón, de su corazón. Habiendo purificado, leamos, vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es verdad? Su Torah es la verdad. Mediante el Duag, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a los otros, extrañablemente dice, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Yahweh, que vive y permanece para siempre. ¿Por medio de qué, hermanos, somos nosotros renacidos? Por medio, dice, por su palabra, por la palabra de Yahweh que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Entonces, queremos ser santificados, lavados, purificados. Leamos la Escritura. Ella nos purifica. Yeshua nos redimió de la muerte. Él nos compró a precio de sangre, pero no para que nos lo tomemos como a Yeshua en fe y no tengo que hacer nada. No es así. Si queremos nosotros vivir una vida en santidad, su palabra nos santifica. Leamos otra vez. Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, no de hombre, no somos renacidos de mujer, ¿verdad? Dice, sino de incorruptible. ¿De qué manera? Por la palabra. Por la palabra de Yahweh somos nosotros otra vez renacidos. Que esa palabra que vive, dice, y para siempre, porque dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Ahí está nuestra confianza en la palabra del Eterno, no está nuestra confianza en un sistema, no está la confianza en este tiempo el cual vivimos, porque ¿cómo podemos confiar hoy mismo cómo está el mundo en esta situación cuando nos encontramos con la incertidumbre de cuándo el país se normalizará? No sabemos si habrá normalidad, en realidad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, hermanos, que cada acontecimiento que vayamos viendo y que tiene que ver con la Escritura, se acerca el día de Mashiach. Para ti no tiene que ser cuestión de sufrir en cuanto a las cosas que estamos viviendo, porque si Yahweh permite esto es con el fin de que el pueblo de Israel, en donde sea que esté, en donde esté metido en la idolatría, en la brujería, hechicería, en los bars, donde sea que esté, en cuanto a religión, esté metido en cualquier sistema, que Yahweh, por medio de estas situaciones que está viviendo, la gente se vuelva. ¿Cuál gente? Que es su gente, es su pueblo, Israel, Efraín.
tú eres ese pueblo que donde sea que estés, no eres un pueblo aparte, tú eres ese pueblo que está entre las naciones, que está mezclado, que te hiciste como ese pez, y por eso Yahweh tomó a Pedro como un pescador y dijo, desde hoy serás pescador de hombres. ¿Por qué? Porque mi pueblo es como los peces del mar y son innumerables. Y estás llamado para hacerle regresar a esos peces al lugar correcto. Y es por esa razón que tenemos que entender justamente el verso 25. Mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y de ahí dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que ya está claro, yo les he hablado mucho de esto, pero saben que aún yo mismo cada vez que leo esto digo, no puede ser que cuando prediquemos o evangelicemos no estamos hablando otra cosa más que anunciando la palabra. Aquí claramente dice que la palabra de Yahweh que vive y permanece para siempre es anunciada por medio del Evangelio. ¿Qué anuncia entonces el Evangelio? Anuncia la Torah, anuncia la palabra ya no en piedras, en corazones. ¿Y por medio de quién? De Yeshua HaMashiach. Así es que, hermanos, les invito que por favor reflexionemos en nuestro trabajo como la función de Cohens, ya que Pedro dice que somos un real sacerdocio. ¿Por qué dice que somos real sacerdocio? Recuerden que antes que se diera la ley levítica, el pueblo de Israel estaba comandado a escuchar a Yahweh en la base de la montaña Sinaí, porque Yahweh les iba a hablar a cada uno a sus corazones. De hecho, Yahweh les dijo que ayunaran por 2 días y al día 3 Él se manifestaría y les hablaría a ellos. Les puso límites a dónde tenían que llegar, no llegar más allá del límite de la base de la montaña, porque morirían, porque Yahweh se iba a manifestar. El pueblo de Israel respondió que todo lo que Yahweh estaba diciendo no haría. Sin embargo, Yahweh le dijo a Moshe, vuélvete abajo, vuélvete a la base y dile al pueblo que no traspase el lindero si puedo, o las señales que he puesto. ¿Para qué? Para que no mueran. La palabra de Moshe fue, Yahweh, ya les dije, ya les he hablado y ellos no van a pasar. Por favor, Moshe, le conozco a mi pueblo, sé que pueden hacerlo. Y eso es verdad. Cada vez queremos traspasar las leyes, traspasar las líneas que nos traza a nosotros. Queremos a veces decir lo que la palabra no dice. ¿Por qué? Por mantenernos en un punto de vista de la Escritura y no ceder a que Yahweh nos enseñe como Él nos llamó a que vivamos. Santificados, renacidos, limpiados por la palabra de Yahweh que vive y permanece para siempre. Así es que si tú quieres predicar, si tú quieres evangelizar, ya que aprovecho para hablar de esto, si tú y yo queremos evangelizar, ¿qué es lo que vamos a anunciar? Que la Torah es... ¿Sabes qué vamos a anunciar? Que toda carne es como la hierba, que la hierba se seca y la flor se cae. Anunciemos que la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y que esta es la palabra que por el Evangelio es anunciada. Si es que no sabías cómo evangelizar, pues no hay cursos de evangelización, hermanos. No puedo traer a un predicador que te enseñe cómo evangelizar. La Escritura te dice qué es el Evangelio y que tenemos que anunciarlo. Sabes qué hacer. Sabemos cómo anunciar el Evangelio. Sabemos qué anunciar en ese Evangelio. Que la palabra de Yahweh permanece para siempre y que el hombre es como la hierba, hoy es y mañana no es. Tú mismo ves cómo son las flores. Tú compraste flores para tu jardín, 2 días de frío y esas flores ya no están. Dejaron de ser muy hermosas, se veían, pero ahora ya solo le quedan unas hojas casi verdes. Las flores se han marchitado. Así es el hombre, no tiene nada de especial el hombre es muy frágil, el hombre por más que se afane, por más que se cuide, vivirá ciertos años y después dejará de ser. Pero ¿sabes qué? El orden del Eterno, la bendición de Yahweh es que tú seas un Cohen y que cuando Yeshua manifieste el milenio, ese reino, tú puedas estar con Él y anunciar a las naciones, a las que queden, a las que sobrevivan, anunciar el Evangelio de Yahweh
a las naciones. Que reinar con Él es enseñar. No, reinar con Él no es ponernos de gente que manda a las personas a hacer lo que tú y yo creamos. Reinar con Él es enseñar Escritura. Reinar con Él es enseñar su Sagrada Torah. Y a eso estás llamado tú y yo, hermano y hermana. Estamos llamados a cumplir esta función. Por favor, veamos todas las cosas en cuanto al Levítico, el libro que estamos leyendo, cómo Yahweh le dijo a Aarón que debe de vivir y cómo sus hijos tenían que vivir haciendo la función, el uno de Cohen Gadol y los hijos como Cohens, como Kohanims, dos funciones diferentes, pero cada uno con grado de responsabilidad. Tú y yo tenemos lo mismo que hacer. De hecho, ahora mismo vamos a ver eso. Dice el verso 1 de tercera de Juan capítulo 1. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron, dice, los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Okay? Claro, en lo que estamos entendiendo. Me hablaron de tu verdad, que cómo tú andas en la verdad. O sea, me dijeron acerca de ti, quién eres, cómo te comportas con los hermanos. Esa es tu verdad. Y cómo andas en la Torah. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Quiero pedirte, por favor, que hoy anhelemos esto. Que no tengamos mayor gozo que que podamos saber que los hijos andan en la verdad. Y para nosotros los papás, los que tenemos hijos adultos, sabemos que esto no es así. Sabemos que incluso, y yo me atrevo a decir que incluso en el cristianismo mismo, es una crisis de juventud, una crisis enorme de nuestra juventud, que llegan hasta la edad de unos 15, 16, 17 años, buscando de alguna manera a Cristo, y después de eso, la rebeldía, el ateísmo, el decir que Yahweh no existe, el decir que es un mito, que es una falacia, empieza a crecer, y los hijos empiezan a creer más en lo que es la evolución, a creer que no hay un Dios. ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? Pues voluntariamente entregando sus cuerpos, su mente, su intelecto, toda su capacidad a servicio del opositor de Yahweh. Entonces, veamos lo que hoy en día estamos experimentando. ¿Cómo crees tú que andas en la verdad? Porque este anciano llamado Juan estaba muy gozoso de ver que un anciano llamado Gayo, el amado, a quien él ama en la verdad, le encontró que tenía un testimonio enorme y que él tenía un gozo tan grande de saber que anda en la verdad. Yo creo que hoy tenemos que empezar a orar con ese espíritu, con ese corazón de fe verdadera, de que podamos ver a nuestros hijos caminando en la Torah. No en un concepto, no una idea de Yahweh, sino en la Torah de Él, en la verdad de Yahweh. Porque ese es el gozo. ¿Cuál es el fin de estar aprendiendo? ¿Cuál es el fin de yo aprender y tú aprender? No es para que nos llenemos de información, es para que nuestros hijos puedan vivir esta verdad. Y sí tenemos un desafío muy enorme, como les digo, estos tiempos, de que ellos se puedan mantener en la fe a pesar de todas las cosas que ellos ven afuera y que ellos mismos lo experimentan en muchas áreas. Así es que, hermanos, les exhorto que por favor veamos todas estas cosas que están viviendo nuestros hijos y nosotros también, y que podamos vivir una vida en santidad. Verso 6 del 21. Más bien ellos serán, dice,
Kadoshim o santos para su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque ellos son los que presentan a Yahweh con las ofrendas hechas por fuego, el pan de su Elohim. Por lo tanto, tienen que ser Kadoshim, tienen que ser separados, apartados, consagrados. Siempre me ha gustado ilustrar la enseñanza, y esta era la función de un Cohen, de presentar el pan. Saben que cada Shabbat se cambiaba el pan de la mesa de la proposición. El pan en hebreo es el lechem panim, o el pan del rostro de Yahweh. Cambiarlos una vez por cada Shabbat, y este pan no se tiraba. Estos panes comían los Cohens. Ellos comían el pan de la presencia. Ven lo simbólico aquí. Cada Shabbat a comer el pan de la presencia. Es por esa razón que también podemos entender que el día de Shabbat es muy importante para nosotros, los que enseñamos, y también para el pueblo de Israel, que cada Shabbat se cambiaba este pan de la mesa, del pan del rostro, del pan de la presencia. También podemos verlo así, el pan de la presencia de Yahweh, cambiándose cada Shabbat, pero que no se tiraba. Por supuesto, del pan de Yahweh no se tira, pero eran comidos por los Cohens, eran comidos, de aquí se servía a los Cohens. Tú eres un llamado a ser un Cohen, uno que enseña la Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comer el pan de la presencia, comer el pan, tomar la Torah, leerla, digerirla. ¿Para qué? Para que nunca estemos nosotros sin el pan de la presencia. Por esa razón, el Cohen tenía la función, pero también tenía una condición de cómo vivir. No podían contaminarse. Para tomar el pan de la presencia no se podían contaminar con muertos. No se podían atrever a presentarse en el altar después de haberse contaminado con un muerto. A Yahweh le importó todo eso, y hoy en día no hay diferencia. Tal vez tengamos viviendo en otro siglo, pero la santidad de Yahweh no ha cambiado. Tenemos que cuidarnos de lo que comemos, tenemos que cuidarnos en cuanto a la pureza espiritual, la pureza física. Tenemos que cuidarnos de cómo nos comportamos con nuestros hermanos. Bastante responsabilidad tenemos. Es por eso, hermanos, que yo les pido que en este día, desde este día cuarto de la semana, según la Torah, no sigamos viendo las cosas de una manera ligera. No sé cómo estés, no te he visto, hermano, hermana. Son pocas las personas que les he visto o les he visitado, pero no todos. Pero solo tú sabes, o con tu esposa, qué están haciendo en casa, cómo se están comportando. Como dice Juan, no hay mayor gozo de ver que los hijos andan en la verdad. No sé cómo estés, estarás en oración, estás leyendo la Escritura, estamos exhortando a nuestros hijos, estamos viendo las cosas que están sucediendo, estamos en intercesión. Si estamos así, hermanos, no hay mayor gozo de saber esas cosas, que están ustedes en la verdad. Y si no es así, si estamos aprovechando el no vernos para estar desalentándonos, para estar pensando en otra cosa, ahí tenemos ya un error. Estamos sirviendo a hombres, no estamos sirviendo a Yahweh. Si tú estás sirviendo a Yahweh, aún no nos congreguemos por un año, por decirle un ejemplo, tu fe no puede cambiar. Tu fe es más persistente, tu fe se mantiene. ¿Por qué? Porque ese mismo hecho de que no nos congregamos es ese deseo de seguir buscando de Él, con el propósito de que un día y que añoremos nosotros el poder congregarnos. No vaya a ser que nos congreguemos y lleguemos indiferentes, con un espíritu en nosotros de altivez, de lo que sea, de resentimiento, de lo que sea que estés pasando. No vaya a ser que Yahweh nos vea congregándonos de esa manera. Yo les exhorto, hermanos, por medio de la Escritura, cómo tenemos que vivir como Cohens. No dejen que en su mente entre pensamientos de errores. No permitan que el corazón se llene de amargura. No se deje llevar por malos entendidos, por malas percepciones de las cosas. Vivamos en santidad, no pensemos por los demás, no seamos personas prejuiciosas. Guardemos santidad, guardemos postura. Viviremos en paz si guiados somos por la Escritura. Acuérdense, somos renacidos
por la palabra de Yahweh. No de simiente de hombre, dice, sino por la palabra de Yahweh que vive y permanece para siempre. Y que esa es la palabra que por medio del Evangelio, por medio del Brit Hadashah, es anunciada. El verso 7. Un Cohen no se casará con una mujer que sea una prostituta, quien ha sido profanada o se haya divorciado, porque él es Kadosh para su Elohim. Más bien, dice, lo apartarás como Kadosh, porque él ofrece el pan de su Elohim. Él será Kadosh para ustedes, porque yo, Yahweh, quien los hace Kadoshim, soy Kadosh, soy santo. La hija de un Cohen, dice, que se profana así, por prostitución profana a su padre, ella será puesta a muerte por fuego. No nos quedemos pensando, pasó esto, sucedió estas cosas. La Torah no nos anuncia que esto haya sucedido, pero el mandamiento está ahí. El estatuto que va a favor de una persona o en contra, dependiendo de nuestras acciones, en este caso en el tiempo del Cohen Gadol, que si su hija literalmente iba a través de la prostitución, esa hija debería ir ante los jueces de Israel y ser apedreada, y en este caso dice, puesta a muerte por fuego. No lo veamos a un Dios, a un Elohim cruel. Simplemente Él pone leyes para que el pueblo viva en santidad. Igual que hoy, no creo que hoy vamos a matar a alguien y nos vamos a ir sonriendo a casa, no. El temor que hay en el corazón de que te ofrece la pena capital o cadena perpetua es lo que te hace pensar en una consecuencia y no lo vas a hacer. ¿Cuánto más una Torah bendita que es espiritual y es vida? Que si Él ha puesto un mandamiento, un estatuto aquí, para que mirando esto tengamos cuidado en nuestros hogares, tenemos que hacerlo. No pensar que si esto sucedió o no. Más bien pensar que si en este tiempo del Cohen de Agadol sucedió estas cosas, ¿qué nos hace pensar que porque hoy un gobierno no está en vigor, un gobierno teocrático que esté gobernando bajo la Torah, se nos hace pensar de que estas leyes nunca van a entrar en función? Recuerden que cuando se establezca el reino de Yahweh, Yeshua va a gobernar y con la Torah. Él no va a gobernar al pueblo con un sistema religioso. Él va a gobernar con la Torah. En el mundo hay religión, aquí en la tierra hay religión, sí lo hay. Pero cuando Yahweh establezca su reino, Él no gobernará con los bautistas, presbiterianos, mesiánicos, con el judaísmo, nada de eso. Él gobernará con su Torah, y la Torah de Yahweh dice que aquel que profana va a morir. Tanto es, ustedes si leen Zacarías capítulo 14, dice que aquellos que no suban a celebrar Sukkot, de año en año después que se establezca el reino milenial, que no se humillan ante el Rey de Reyes y Adón de Señores, ¿qué va a suceder? Dice, ese país no tendrá lluvia, estará en sequía. Y imagínense una nación en sequía. Pensemos en los tiempos de Jacob, cuando él estaba viviendo años de sequía y su hijo Joseph estaba en Egipto y él pudo guardar su vida. Entonces no lo veamos como que lo que aquí no está hoy en vigor por el hecho de que no hay Koanims y también no hay templo y no hay una nación viviendo bajo la Torah. No significa que la Torah de Yahweh ya no está en función. Yahweh sabe lo que está permitiendo, pero también sabe a qué te está llamando el día de hoy: a retornar a sus mandamientos, a tener temor y a llevar una vida en santidad como Yahweh lo quiere que vivamos. No se casará, imagínense, ni con una persona que se divorciaba, no podía casarse, y menos con una persona que estaba en prostitución. ¿Por qué? Debido a la función que este Cohen tenía, él estaba prohibido hacer tal cosa. Entonces veamos aquí Juan 8:3, dice: los maestros de la Torá y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida, dice, cometiendo adulterio, y la hicieron pararse en el medio del grupo. Entonces
le dijeron a él, Rabí, a Yeshua, dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, en nuestra Torah, Moshe ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? ¿Qué vemos aquí? A los no coanims, aquí le tenemos a los maestros de la escritura y a los fariseos, que ya no, en el tiempo de los fariseos, pues ya estaban enseñando, no en el templo, los fariseos enseñaban en las sinagogas, debido a que ya hubo problema antes, en el tiempo de Macabeos, ya surgió el problema de los coanims, ya no había un acuerdo, entraron los saduceos a ser parte de ese orden levítico ya falso para administrar en el templo. Sin embargo, ya no eran originales. Debido a eso surgió también los esenios y también aquí los fariseos, que los esenios se fueron para el desierto y aquí los fariseos. De ahí comienza a aparecer los rabinos a enseñar la Torah en las sinagogas, en casas, ya no en el templo. Y estas personas, estos fariseos, le confrontan a Yeshua. Dice que le han encontrado a una mujer en adulterio, ¿okay? Dice, y le hicieron, pararse en el medio del grupo. Entonces le dijeron, dice a él, Rabí, esta, dice, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, en nuestra Torah, imagínense, ya, no era de ellos, la Torah era de Yahweh, pero así es el hombre, se adueña de todo. En nuestra Torah, Moshe ordenó que, dice, tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? Entonces, leamos lo que dijo Yeshua. Dice, y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Entonces se agachó y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, ellos empezaron a ir uno a uno, los ancianos primero, hasta que se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí. Poniéndose de pie, Yeshua le dijo, ¿dónde están ellos? Nadie te ha condenado. Ella dijo, nadie, Adón. Y Yeshua dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Podemos ver aquí muchas cosas. En este caso, ¿quién es esta mujer? La adúltera. ¿A quién representa esta mujer que está en adulterio y alguien que le está acusando de la casa de Judá? Pero qué pena que Yahweh a los que están enseñando Torah les muestra la verdad y ellos delatan su verdad al no tener la capacidad de lanzar una piedra a la mujer. Ellos estaban puestos para eso. Ellos estaban para juzgar y apedrear. En vez de juzgar la situación, quisieron tentarle a Yeshua. Sin embargo, Yeshua les pone claro que ellos no son verdaderos. Aunque están hablando de la Torah, son gente que ya no lleva la altura de santidad que tenía que llevar un Cohen en los tiempos de Aarón. Lo estipuló, y aquí le ve a un pueblo que, para que tú le confrontes a un rabí y que se vayan ya unos ancianos y que no eran capaces de tomar la piedra y lanzarlo, entonces sus vidas ya no tenían santidad. Por supuesto que ya no lo tenían, y en ese templo entraba todo, incluso gente, estaba ahí también en Roma, y sin embargo no les pasó nada porque Yahweh ya no estaba en ese lugar. Hermanos, pero la noticia es que esta mujer que está acusada de adulterio, que también representa a Efraín, esta mujer adúltera, que sí adulteró, pero ¿qué le dice Yahweh? Sin desviarme del tema de que estamos hablando el día de hoy, Yeshua dice, ¿dónde están los que te han condenado? Ella dijo, nadie, Adón. Yeshua dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete y no peques más. Vete y no transgredas más mi Torah. Vete y no sigas viviendo una vida en paganismo. Vuélvete a mí, mi pueblo, ¿okay? Lo a mí, no mi pueblo. Ahora te quiero decir a mí, vuélvete, deja de pecar, deja de transgredir, vuelve a ser mi pueblo. Eso es lo que hoy nos está hablando Yahweh a nosotros, los que estamos buscando
la Torah desde aquí, desde el occidente, desde donde estamos viviendo nosotros. Por eso yo les exhorto, hermanos, que cada vez que oremos en la mañana, miremos hacia el este. Estamos en el oriente, estamos en el oeste. Cada vez que oremos en la mañana, al usar tu talit en oración, si ya lo tienes, dirígete hacia el oeste. Pon tus ojos hacia donde sale el sol y ora lo mismo que hacía Daniel cuando estaba en el exilio. Oraba todos los días desde su ventana, mirando hacia Jerusalén, anhelando regresar a casa. De esa manera te quitarás tantos afanes, tantos deseos de tener cosas, de lograr cosas, de tus sueños, porque en realidad estos sueños que tenemos son cosas que se van, son algo efímero, algo se desaparece en cualquier momento. Pero si oramos todas las mañanas, al mediodía si puedes, y en atardecer, con la vista a Jerusalén, anhelando regresar, te aseguro que va a cambiar nuestra vida. Porque cada vez que oramos pidiéndole al Eterno que nos haga regresar, que somos ese pueblo que por causa del pecado se mezcló y somos una mezcla el día de hoy, pero que el hecho que estamos aprendiendo la Escritura y no rechazando sus mandamientos, tenemos el testimonio de su Ruach, de su Espíritu, de que somos sus hijos, y que el hecho mismo de que tú, a pesar de todo, quieres guardar el Shabbat, quieres mantenerte en santidad, eso es un testimonio de Yahweh, que Él ha puesto en tu corazón el mandamiento, y por ende, si hay mandamientos, eres su pueblo. Yahweh no pone mandamientos en cualquier persona, Él pone en sus hijos. Y si tú eres uno de sus hijos que está sintiendo en su corazón el obedecer mandamientos, eres su pueblo. Ahora te aseguro que cambia la vida. Parece ser una mentira, no es mentira. Arrodíllate, o siéntate, o párate con la vista a Jerusalén y ora todos los días diciendo: Padre, que ojalá pronto podamos ver el retorno de tu congregación, tal como tú lo profetizaste, que se fueron que fueron llorando, pero regresarán. Sembraron con lágrimas, pero con regocijo van a cosechar, porque regresarán, dice, multitudes, no serán cientos, serán multitudes volviendo a casa. Que a ti y a mí, que somos parte de este pueblo redimido por la sangre de Yeshua, por aquel que dijo: ni yo te condeno, no porque él tenía autoridad aparte. Yahweh se estaba manifestando en Yeshua, diciéndole: tú eres la adúltera, tú eres Israel, en ti, mujer, se representa todo mi pueblo, todas esas 10 tribus que se fueron de casa. Tú eres la que está representando a esa mujer adúltera, a la mujer que sí es digna de ser apedreada, pero ¿sabes qué? Ni yo lo voy a hacer, porque mi amor por ti no me permite, ¿ok? Porque mi amor que te tengo, por ese amor inagotable que siento por ti, y te quiero otra vez en casa, por esa razón no te apedreo, mujer, porque sí te mereces, sí eres una adúltera. Y no está mintiendo estos fariseos ni estos ancianos. Ellos saben que mi Torah dice que debes de morir, pero ¿sabes qué? No te voy a apedrear. Yo sí tengo la autoridad. Yeshua sí podía apedrearlo, porque él sí era justo, en él no había pecado, él era el hijo de Elohim. Él sí tenía toda la autoridad para tomar una piedra y matarla. Pero ¿sabes qué? Si Yeshua hubiese hecho eso con esa mujer que adulteró, tú y yo no estuviéramos con la posibilidad de regresar a nuestro sacerdocio, si puedo decirlo. ¿Por qué? Porque esa mujer representaba tu vida, mi vida, y de todos los que estamos comprendiendo su palabra, de que merecíamos la muerte. Y Yahweh, como él dice: porque con gran amor, con amor eterno te amé, y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Que Yahweh nos tenga por dignos de hacernos regresar a su palabra, y que tengamos temor por lo que estamos aprendiendo el día de hoy. El Cohen Hagadol, que es catalogado el más alto entre sus hermanos, en cuya cabeza, dice, el aceite de la unción es derramado, y quien es dedicado como Kadosh
ponerse las vestiduras de su, dice, no se descubrirá su cabeza, no rasgará sus ropas, no irá donde hay un cuerpo muerto, ni se hará inmundo, aun si su padre o su madre muere. Él no podrá salir del lugar Kadosh. Entonces, dice, ni profanará el lugar Kadosh de su Elohim, porque la dedicación del aceite de la unción de su Elohim que está sobre él, yo soy Yahweh. Porque la dedicación del aceite de la unción de su Elohim que está sobre él, yo soy Yahweh. Por esa razón el Kohen Hagadol no podía llorar. ¿Te imaginas un Kohen en función de un alto rango de santidad que no podía llorar por sus padres? Parece algo cruel, algo muy duro, que no es justo. Pero creo que los que predican y los que enseñamos entendemos, aunque no se nos prohíbe, nosotros no somos Kohen Hagadolos, somos predicadores. Sin embargo, no nos quita a nosotros el presentarnos de la manera más santa posible. Ahora entendemos que es ser santo, seguir sus mandamientos, no ofender a los demás, no odiar a un hermano, tener una vida comiendo como la Torah lo estipula, viviendo una vida en pureza y cuidándonos de cómo vivimos con nuestra esposa, con nuestros hijos, cuidándonos nuestra vida íntima con otras esposas, porque Yahweh nos ha puesto una unción, que es una gran responsabilidad. El sentarme no es, porque daré cuentas de lo que estoy haciendo. Y cada vez que abro su Torah, digo yo, ¿qué vistes en nosotros? ¿Qué viste en mí para que nos hayas puesto a hacer esto? La única respuesta que puedo escuchar en nuestro corazón es que nos ama y que nos quiere otra vez, santificando su nombre por medio de nuestras acciones. Y es a eso que Yahweh te llama a ti y a tus hijos y a nuestros hijos, a que podamos entender, porque el Kohen Hagadol no podía estar ceremonialmente contaminado. Además, la alta dignidad de su cargo demandaba una superioridad en santidad personal, y reglas estrictas fueron prescritas con el propósito de apoyar la dignidad conveniente de su posición y su familia. Pensemos por un momento, ¿tiene que ver esto algo con los demás? Cuando yo predico esto, tal vez a muchos no les guste o les ofenda lo que la Torah dice, pero no es el punto, no es con la razón de hacer sentir mal a nadie en lo personal. La Torah hace sentir mal a la que ella quiera, porque ella es santa, es perfecta y es pura. Ella es lo que nos hace sentir incómodos. Ella es la que nos acusa de desobedientes, de pecadores, de necios, de desleales, de imprudentes, de todo eso. Es la Torah, no es un predicador. ¿Qué autoridad podemos tener sino la Escritura misma tiene su propia autoridad? Volvámonos al Eterno en nuestra actitud, en nuestra posición que tenemos en diferentes áreas. Ya bueno, ha dado responsabilidades a unos en orar, a otros de predicar, de ser evangelistas, a otros de pastorear, de ministrar a sus hijos, a otros les ha dado de enseñar la Torah. A todos tenemos un don, a otros la alabanza, la adoración, a otros del hacer milagros, del otro don de fe. Muchos tenemos responsabilidades y todos caemos en el peso de que tenemos que tener una vida en santidad. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es algo digno, alto, que tiene una alta dignidad. Yahweh es digno de ser alabado, Yahweh es digno de ser honrado. Y cuando miramos nuestra altura espiritual, solo nos queda el doblando nuestras rodillas y pedirle que su misericordia nos alcance cada día y que podamos llegar a tener esa altura espiritual, la cual Él requiere para que sus hijos vuelvan y no seamos tropiezo
para que ellos puedan alcanzar misericordia. El aceite, es por causa del aceite de la unción que el Cohen Agadol no podía estar en el sepelio de sus padres, ni de sus hijos, ni de su hermana. Doloroso en un punto, sí, pero el privilegio que él tenía, la responsabilidad que él tenía, era algo que le fortalecía en su dolor, y a la vez él podía sobrellevar toda la situación personal en cuanto al dolor de pérdida de una esposa, de un hijo o de un padre, lo cual creo que alguien que ha perdido un abuelo o un padre comprenden que el dolor que provoca la ausencia de un ser que amas. Sin embargo, Yahweh tiene la consolación para aquellos, en este caso Aarón y toda su descendencia de Cohen Agadol, les daba la fortaleza y sobre todo la comprensión de por qué razón ellos tenían que estar ahí, en función de no estar impuros, porque había un pueblo que Yahweh amaba y que ellos necesitaban recibir la palabra de Yahweh, porque con Cohen Agadol en impureza no había función dentro del lugar santo. Es por esa razón de que Yahweh hoy nos sigue diciendo a todos nosotros: busquemos santidad, sin la cual no veremos a nuestro Adón Yeshua. No lo veremos, hermanos. Busquemos a Yahweh mientras pueda ser hallado, pero busquémoslo a su manera. ¿Cómo lo vamos a saber? Si persistimos en la oración, si persistimos en lo que es la lectura. Y hoy más que nunca tenemos que vivir en una fe real, una fe consistente, no una fe que cuestionemos cada rato, no una fe que en un momento de una situación, de una prueba, de enfermedad o de economía que hoy estamos viviendo en lo económico, vayamos a negar su nombre o vayamos a trabajar porque no nos queda mucho dinero. Hermanos, Yahweh suple, confiemos en el Eterno, Él es fiel, Yahweh es bueno, su misericordia permanece para siempre. Primera de Timoteo 3:2. Por esta razón, un anciano debe de ser un hombre que lleva, dice, una vida intachable, debe de ser fiel a su esposa, debe tener control, dice, propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar, ¿ok? Tenemos que tener, los que estamos enseñando, la capacidad de enseñar. No deben de emborracharse ni ser violentos. Deben ser amables, no deben buscar pleitos ni amar el dinero. Deben dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Si eso estamos trabajando, si en eso estamos trabajando, vamos bien. Es triste y ojalá no estemos viviendo estas experiencias con nuestros hijos que están dentro de nuestro hogar, de los hijos que se fueron de casa. Somos responsables, pero ya no como cuando los hijos viven dentro de tu hogar. Por ejemplo, vemos al Cohen Agadol, que cuando una hija de él, él estaba, para mantenerlo, si digamos que se casó, él ya no está a cargo de su hija, pero si esa hija que se casó, de alguna manera ella se divorciaba, volvía a casa, ella sí podía comer del templo. Entonces, pero antes de eso, si ella ya estaba casada, la responsabilidad ya no recaía sobre él. Nosotros somos responsables de nuestros hijos que viven dentro de nuestro hogar. Cual sea la edad, si están viviendo dentro de nuestro hogar, tenemos que buscar que ellos sean personas que vivan en santidad. Hermana Raquel Hernández pregunta: ¿qué pasa hoy en día con los pastores divorciados? ¿Pueden ejercer eso? Una gran pregunta. Lo único que nos queda aquí a nosotros es entender que hemos sido redimidos por la sangre de Yeshua, porque nosotros no estábamos viviendo bajo la Torah. Ahora, lo que la persona que está ejerciendo, digamos, una función de pastor es, bueno, ¿cómo viven ahora? ¿Su vida se ha restaurado? Porque es una gran pregunta y difícil porque si vemos desde la Torah, pues obviamente una persona no podía divorciarse
O sea, si divorciaba una mujer no podía ser esposa de un Cohen. Pero nosotros que venimos de un contexto, digamos, católico, porque de ahí venimos la mayoría, donde que no teníamos Torah, ni siquiera teníamos idea de que hay un Shabbat, teníamos una idea religiosa. Pero ahora que vamos viendo la escritura, claro que cosas que están ahí nos empiezan a confrontar, y la pregunta que hace Raquel es: ¿qué hago o qué hace este pastor si era divorciado? Bueno, la pregunta es: un pastor de que está enseñando la Torah, es para responder esta pregunta, porque si es un pastor que no está en Torah, no sería mi respuesta no, yo no entro ahí en esa pregunta. Yo voy a responder a los que están enseñando Torah en este caso. Yo creo que cada pastor que está enseñando Torah, no sé si sean divorciados o no, yo no sé de nadie de ellos, creo que tienen la escritura para guiarles y cumplir su función. Porque aquí no nos muestra acerca de nuestras condiciones en las cuales Él nos encontró en una vida totalmente ajena a la Torah. Ahora, los que estamos enseñando su escritura, tenemos que buscar la santidad y pedir al Ruach que nos bendiga y nos guíe. Si nos da en el corazón la convicción de enseñar, adelante, y si no, pues todos van en un momento a ser ministrados por Yahweh. Entonces, hasta ahí yo les puedo decir, no entraré en más detalles porque una pregunta muy difícil para el día de hoy. Dice: pues si un hombre, dice, no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea mesiánica de Yahweh? No puede ser un nuevo creyente, porque puede hincharse con vanidad y caer bajo el mismo juicio de Hasatán. Además, tiene que tener buena estima de los de afuera para que no caigan en desgracia y en la trampa de Hasatán. Entonces, yo en esto sí les pido que por favor tengamos mucho cuidado, gobernemos nuestra casa. Yahweh nos va a dar la bendición de hacerlo, no nos descuidemos por cualquier cosa que estemos haciendo, procuremos siempre atender a nuestros hijos, a veces se nos va el tiempo, pero de que no estemos descuidándoles al punto de no escucharles cuando necesitan un consejo. Y lo otro es, dice, bueno, esto ya es una recomendación para nosotros, es no poner a gente nueva a cargo de responsabilidades espirituales. Dice, ¿por qué? Porque se puede entrar la vanidad en el corazón de la persona y caer bajo el mismo juicio de Hasatán, porque eso es posible, que si le damos responsabilidad a una persona joven, hablando de edad, y también acerca de un creyente nuevo, que si le damos la responsabilidad, digámoslo así, de un anciano o diácono, para que lo veamos, no debemos de hacerlo porque no tiene madurez, porque una cosa es tener el conocimiento de la escritura y otra cosa es que maduremos. Tenemos que tener la madurez para que podamos mantener el testimonio, ¿okay? El testimonio, y lo otro, para que no caigamos en la trampa de Satanás, porque cuando una idea entra en el corazón, en la mente, lo vamos maquinando, luego vamos haciendo ideas, y luego pues Satanás se aprovecha de nuestras debilidades, de las cosas que hemos permitido entrar en el corazón, luego vamos a caer y vamos a ser presos de estos espíritus inmundos y vamos a caer en una desgracia. Tengamos cuidado los que estamos en eminencia, no permitamos pensar por los demás, evitemos el pensar por los demás, evitemos pensar por el pastor, por el hermano, por la hermana, más bien que esta parashá nos enseñe a que oremos juntos, decir que algo está sucediendo, poder tener una reunión, digamos así, y resolver situaciones si alguien los tiene, pero no estar resolviendo cosas en nuestra propia mente, porque necesitamos ancianos para que resolvamos una situación si la hay, pero lo demás, que los que están cumpliendo funciones háganlo con responsabilidad, hagámoslo con responsabilidad sabiendo de que Yahweh nos está mirando. Juan 8:12. Una vez más, Yeshua se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yeshua encontró un pueblo en crisis. Eso ya para los que dicen: ¿y ahora qué hacemos? Primero veamos la condición que Yeshua le ve al pueblo de Israel, un mundo en tinieblas. Ya vimos también hablando de la profecía de Isaías, un pueblo que estaba sumido en la oscuridad, dice, pero vio gran luz, que podemos regresar a servirle a Él después de todo.
podemos porque Él nos está redimiendo, ya no con sangre de animales, sino con la sangre misma de Él, pero no para dejarnos a seguir pecando, sino para vivir una vida en santidad. Salmo 119, verso 105. Dice, lámpara a mis pies es tu Torah, y luz a mi camino, o a mi senda. Okay, es lo que dice Yeshua, dice que Él es la luz del mundo. Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, o tu Torah, y la luz es a mi senda. Entonces Yeshua es la Torah viviente, Yeshua es la Torah viviente. Eso dice el capítulo Juan, el capítulo 1. Dice, pues en el principio era la Dabar del Eterno, dice el verbo en Reina Valera, pero lo correcto es, en el principio era la Dabar, la palabra, y esa palabra era con Yahweh, y esa palabra era Yahweh. Dice, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Eterno. Salmo 119, verso 1. Bendecidos son los que, dice, sus caminos son sin iniquidad, o sea, sin violar la Torah. Bendecidos aquellos los que caminan por la Torah de Yahweh. Y este Salmo 119, 176, que es la última, el último, bueno, para explicarles, el Salmo 119 es un salmo muy largo, muy intenso, y están divididos en porciones de 8 versos, ¿ok? Y para los que no lo saben, pues lean los Salmos 119, vean cómo está ordenado. Tiene ordenado desde la Aleph y a la Tav, con las 22 letras hebreas. El alefato hebreo tiene, para cada porción de 8 tiene la letra. Entonces aquí comienza con la Aleph. Aleph tiene 8 porciones y bueno, y termina con la Tav, que es la última letra del alefato hebreo. Termina con lo que voy a leer ahora. Leamos entonces en lo que quiero enseñarles en este momento. El 119 verso 1 dice, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torah de Yahweh. Comenzó con Aleph y la última letra, que es la Tav, dice David, me extravié como oveja perdida, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos, de tus mitzvot. Yahweh le dice, bendecidos son los que no caminan en iniquidad, los que no andan transgrediendo mi Torah. Y en el último verso, David declara de que sí pecó, soy como una oveja perdida. Y esta letra Tav, no lo pude poner aquí, pero esta letra Tav en el hebreo pictográfico, en el hebreo antiguo, es una cruz. ¿Okay? Aquí dice Tav, pero el símbolo es una cruz, significaba la letra Tav. ¿Okay? Dice, busca la ovejita perdida. ¿Okay? Redímeme, necesito de esta Tav, necesito de esa cruz para que tú me redimas y que yo pueda volver a casa. Todo lo que hoy aprendemos es volver a la función de un Cohen en nuestro hogar, buscar santidad, buscar pureza, buscar cómo debemos de guardar los mandamientos y poder al Eterno servirle con todo nuestro corazón. Para terminar, quiero leer Zacarías 14:6. Leamos todos, póngale su mirada a su televisor o a su teléfono, lo que esté usando, pero ponga atención en la escritura. Leamos juntos Zacarías 14:6. Dice, aquel día no habrá frío ni hielo, será un día único, conocido solo de Yahweh. No sucederá la noche al día, pues al atardecer seguirá habiendo luz. Aquel día manarán de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental. Mandarán tanto en verano como en el invierno, y Yahweh reinará en toda la tierra. Aquel día será único, Yahweh, y único su nombre. Aquel día será único Yahweh y único su nombre. Ya no estaremos lidiando cuál es su nombre ni cómo se dice. Ya no estaremos diciendo que Él es Trinidad, no es Trinidad. No, ya eso pasará. Habrá un momento único
¿Cuándo va a pasar esto, hermanos? Cuando Yeshua establezca su reino milenial. De hecho, si sigues leyendo este capítulo 14, Yahweh dice que va a convocar a todas las naciones a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Sukkot. Dice, dice las naciones no suben a esta moed, a esta cita divina, dice, esa nación no recibirá lluvia. Lo mismo será, dice, el castigo para Egipto y para las naciones que desobedezcan y no suban a guardar la fiesta de el Sukkot, lo que se conoce como las enramadas, como la fiesta de las tiendas y tabernáculos, en muchas versiones. Yahweh dice que desde ahí, el día que establezca su reino milenial con Yeshua, habrá aguas vivas, ¿ok? Aguas vivas. ¿Qué simboliza estas aguas vivas? Aguas de purificación. Saldrá una Torah que va a purificar labios, purificará cuerpos. Hoy en día nos hacemos tantas preguntas y excusas para no guardar la Torah. Ese día, hermanos, la gente va a ser afectada. Desde Jerusalén saldrán las aguas, literalmente sí saldrá aguas que va a purificar los mares. La pregunta es, ¿nuestro mar, el que hoy vemos, necesita purificación? Claro que lo necesita. Miren cómo mueren los animales por causa de la contaminación. Esas aguas correrán desde Jerusalén, saldrán de ahí y afectarán al mar occidental. ¿Dónde están los peces de Yahweh? En el occidente y también en el mar Mediterráneo. Ahí también, en ese mar oriental, también están los peces, también están confundidos, contaminados en gran manera, pero desde ahí, desde Jerusalén, de ahí saldrá, desde el monte Sión, de ahí saldrá la sanidad para las naciones. Tú y yo estamos llamados hoy, hermano y hermana. Hoy tenemos la posibilidad de hacer tekum, de hacer corrección, de regresar de nuestras sendas torcidas a la senda antigua, a la senda que no cabe en nuestra mente. ¿Cómo es esa senda? Es eterna. Volvámonos a los principios de la Torah y nuestro servicio de Cohen será excelente, será mejor, dará frutos. No estemos pensando si este orden levítico está en función o no está en función. Por supuesto que no lo está. Tenemos un orden llamado más alto, que es acerca del orden de Melquisedec. Un llamado por decreto. Si tú estás sintiendo en tu corazón el llamado a ser un Cohen o uno que enseña la escritura, es un llamado por decreto. Yahweh te dice, tú eres, por un ejemplo, tú eres un pastor, tú eres uno que va a enseñar. No nos preguntemos si tenemos la línea de Leví, no lo tenemos, pero es una orden, es un llamado por un decreto de Yahweh. Pero las exigencias de la Torah no cambian. La Torah nos dice, ¿quieres enseñar? Vive como mi Torah. ¿Quieres enseñar a la gente? Vuélvete a mis mandamientos. Aprende cómo funcionó los Cohens en los tiempos de Leví y sigue las pisadas, porque Yeshua te ha redimido, Yeshua te hizo un Cohen, como dice primera de Pedro, ¿verdad? Somos Cohens del Rey, llamados de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Yeshua. Tenemos el llamado que se estableció en el monte Sinaí. Somos una gente santa, gente apartada, separada, consagrada para el Eterno, porque Yahweh así le plació llamarnos a nosotros. Piensa en el privilegio que tenemos de estar hablando de Él. ¿Por qué nosotros, si somos gente que salimos de la idolatría, del paganismo, de tantas cosas que la Torah prohibía y sin embargo lo hemos practicado de alguna manera? Pero Yahweh, que es rico en misericordia, nos dio la bendición de que podamos hoy en día volvernos a Él y con toda confianza en su Hijo, en su sangre, en su redención, para darnos el día de hoy Shalom, darnos paz. Como decía Juan, quiero que prosperes. Así como tu alma prospera, prospera en todo.
porque me da gusto, me gozo de saber que andas en la Torah de Yahweh. Conozco tu verdad, veo tu testimonio. Para todos los que estamos, que somos de la congregación Sendas Antiguas, por favor cuídate cómo andas, cuidémonos cómo estamos comportándonos en el trabajo, cómo hablas, cómo tratamos a la gente en el trabajo donde tú trabajas. Somos amables, somos tóxicos. ¿Cómo nos está viendo la gente? ¿Cómo nos está conociendo? Gente que habla de Torah, porque créeme que la gente nos conoce. Es que todos hemos pecado de muchas maneras, pero hoy Yahweh nos llama, hagamos corrección, hermanos y hermanas, todo lo que hemos hecho. Yahweh nos está mostrando este momento. Oremos juntos para que Yahweh nos tenga por dignos y nos haga regresar de este exilio que nos encontramos físicamente, pero que espiritualmente Yahweh nos empieza a sacar de este sistema y vamos sintiendo esa shalom, esa paz que solo Él nos puede dar. Te pido que por favor reflexionemos en este momento. Si tú y yo reflexionamos, Yahweh, Él es grande en misericordia. Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Nos prometió y nos va a dar. Lo mismo que le dijo a Abraham, te dice el día de hoy. No teniendo por quién jurar, juro por mí mismo que a ti te daré lo que te prometí. Vida eterna, si bien haces en buscarlo. Vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza. Guardemos un momento de honra, lo cual tenemos que hacerlo todas las veces, todo el tiempo. Pero que este momento, que es un momento muy bonito, podamos buscar en este día más que Yahweh nos permite, contar el Omer, que este camino hacia el Shavuot, que nos tenga por dignos de mantenernos. Nos quedan pocos días de que estamos, Padre bendito, aprendiendo a vivir en una vida en santidad, en obedecer los mandamientos. Que Padre, en este momento al pueblo de Israel que tú les has congregado en este canal hayan encontrado, bendito Padre, de ti la paz, la misericordia, tu bondad en cada hogar, en cada vida. Te pido, Eterno, en este momento que todos estos que tú, Padre, has encontrado en este país, en este estado de Minnesota, en muchos países más, que tú les empiezas a llamar, Eterno, séllales con tu Ruach, séñales con tu Torah, séllales, Padre, con tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Dales testimonio en sus corazones, Padre, que tú les llamaste a vivir en mandamientos, estatutos y preceptos, y que se salgan enseñanzas erróneas, el miedo, cosas que se dicen acerca de la Torah. Son muchas las cosas, Padre, que se dicen. Es amplio la enseñanza que se habla en contra de la Torah, el antisemitismo, el antijudaísmo, el rechazo a la alabanza que es hebrea, el rechazo a la Torah, el rechazo, Padre. En muchas maneras la gente lo practica y sin darse cuenta, y sabiendo que de esa Torah bendita están tomando su enseñanza, pero no quieren tomar tus pactos. Ayúdales, Padre, porque es Efraín que está rechazando, porque así le enseñó un rey llamado Jeroboam a rechazar tus mandamientos, a rechazar tu Torah y a idearse sus propias fechas y sus propios dioses, pero dirigiéndose a ti. Así es, Padre bendito, el pueblo de Israel que está entre las naciones, te buscan de alguna manera agradar. Hemos hecho idolatría, hemos hecho imágenes, hemos tenido muchas maneras de querer servirte, sin embargo, te rechazábamos cuando hablábamos de guardar mandamientos. Hoy, Padre, te agradezco en lo personal y como pueblo de que nos estás regresando, Padre amado, a la obediencia, y que en gran manera nos pesa el haber hablado mal de tu Santa Torah, el haber entendido mal los conceptos hebraicos, pero que hoy, Padre bendito, nos estás ayudando a volvernos, y que así como has ministrado esta vida y a todos los que nos congregamos, ministres también a todo el pueblo de Israel, que en algún momento te rechazaron o quizás te siguen rechazando, pero tú, Padre bendito, que eres fiel, con el amor que nos tienes, hagas regresar el corazón, como dijiste tú, Padre. Antes que venga el día de Yahweh, vendrá el profeta Elías. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Creo, Padre, que este tiempo es muy profético y estás haciendo tal cosa
Estás volviendo el corazón de los hijos hacia los padres, hacia Abraham, Isaac y Jacob en el contexto hebreo, y haciendo volver, bendito Padre, la enseñanza de los padres hacia los hijos, y que lo único que nos queda, Padre, es volver nuestra mirada hacia la Sagrada Torá, sabiendo que tenemos al gran Cohen Agadol, Yeshua HaMashiach, el que traspasó los cielos y Padre, se sentó a tu diestra, y desde ahí está intercediendo por el pueblo de Israel, que se vuelva a esa Torá que está en el corazón, ya no en piedras, y que es la misma Torá. La bendición es que nos ha dado de tu Ruach, y no tenemos que leerle una piedra, sino seguir lo que el corazón nos dice, que ahí están los mandamientos y lo debemos de guardar. Que Yahweh bendigas a todo el pueblo de Israel, a toda tu congregación, y que les sigas santificando, Padre, por medio de tus preceptos, y que lleguemos, Padre, a la altura, la anchura y la profundidad de tu palabra, porque solo así veremos tu gloria, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Gracias por todo lo que haces por nuestras vidas. Te estamos muy agradecidos, Padre, por las cosas que nos enseñas. Pero te pedimos, Padre, hoy, enséñanos a mantenernos, danos las fuerzas y el valor para mantenernos en la Escritura, mantenernos en esta salvación tan grande, porque no es como hayamos comenzado, es cómo vamos a terminar esta carrera de nuestra emuná. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, por todo este pueblo, y que todo el pueblo pueda responder. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Les bendigo a todos. Me despido de ustedes, no sin antes invitarles por el día de Shabbat. Preséntense con tiempo, aprendan el día de la apertura de Shabbat, en el viernes en la tarde, en la noche. Sigamos trabajando en la puntualidad, no dejemos como excusa de que el sol se esconde más tarde, ¿no? Aprovechen 6 en punto, por favor, dejemos de trabajar a las 5, ya todos deténganse, pero trabajemos juntos para que lo más pronto posible estemos en Shabbat. Después de comer, acuérdense de cantar y de alabar al Eterno. Aprendan de la Escritura. Después, en el siguiente día, acuérdense que a la 1:30 de la tarde tenemos el servicio de Shabbat. Es muy importante que nos presentemos bien. No estemos presentándonos como bien nos parezca. Recuerden que Yahweh ve el corazón y también cómo nos comportamos. Vístanse adecuadamente, preséntense como para su esposo, que es Yeshua. No se presenten de cualquier manera. El hecho que estamos en casa, no nos vamos a presentar en un short o cualquier cosa que tú te uses, no. Vístete de acuerdo como lo que tú eres. Tú eres un hijo, tú eres una hija. Vístanse con pudor, las mujeres, los varones también, y de esta manera vamos a agradarle a Yahweh con nuestra actitud en el día de Shabbat. Eviten estar trabajando, eviten las compras en Shabbat, no lo tienen que hacer. Eviten estar tocando dinero. ¿Para qué lo vamos a hacer si es un día de estar en la presencia de Yahweh? No eviten de estar poniendo gasolina en los autos, porque eso ya no sería guardar Shabbat. Procuren hacer todo eso el día de mañana, el día de viernes, hasta antes de caer el sol. Hagan todo lo necesario, pero Shabbat es Shabbat. Shabbat es para Yahweh. Después que terminemos el servicio, procuren estar en casa, quietos. No estén planeando cosas antes de hora. Recuerden que el servicio terminamos 4:30, por más tardar. Nos queda 1 hora y media. En esa 1 hora y media, procura meditar en lo que aprendimos. Habla con tus hijos, con los hermanos, si alguien más te está visitando, y a las 6 oren cada quien, entreguen ese Shabbat que Yahweh nos ha permitido guardarlo, y después de eso pues ya cada quien haga lo mejor posible de estar con sus hermanos. Y si te quedas o después de eso para hablar del Eterno, qué bueno, como lo hizo el rabino Shaul, se quedó hasta el siguiente día, o sea, es decir, después de las 6 de la tarde, siguió hablando del Eterno, y ya llegó hasta la noche, hasta que alguien se cayó, ¿verdad? Ojalá no lleguemos a caernos, pero sí a seguir hablando de Yahweh después de las 6, y de esta manera Yahweh seguirá bendiciendo al pueblo de Israel aquí en Occidente. No temas, no tengamos temor de este virus. Cuídate, sí, nos tenemos que cuidar, de acuerdo, tenemos que cuidarnos, pero no lleguemos al miedo, a someternos a este mal. Tenemos que hacerle frente con la Escritura, con una relación con Yahweh, y la confianza está en Él. Recuerda, Yahweh permite todo esto. Él está en control de todo, a pesar que uno crea que no. No estés tratando de
reprender a esta enfermedad. Yahweh lo permitió. Recuerda que Israel no estaba para reprender demonios, se sometió a la Torah. Y así Yahweh le sacó. Plagas estaban cayendo en Egipto. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba tomando todo lo necesario para el siguiente día salir de ese sistema y salir a la libertad. Tú igual aprovechemos. Están pasando cosas, claro que sí, no hay cómo cerrar los ojos a la realidad, pero nuestra realidad es que Yeshua nos está anunciando su advenimiento y tenemos que estar nosotros con la confianza plena de que Yahweh es bueno y que su misericordia permanece para siempre. Shalom para todos, les bendigo, me despido de ustedes, su servidor Pastor Pedro Guamán. Cualquier cosa que quieran saber, por favor háganos saber, tienen los medios para comunicarse con nosotros. Quieren opinar, con todo respeto háganlo, porque no estamos hablando de nosotros mismos, sino de su escritura. Amén. Estamos aprendiendo y yo creo que Yahweh mismo, el día que manifieste a su Hijo, sabremos todo. Como dice el rabino Shaul, hay cosas que lo sabemos, hay partes que profetizamos, más cuando venga la verdad, cuando venga Yeshua, no habrá necesidad de preguntar nada, vamos a saberlo todo. Les bendigo a todos, niños, jóvenes, bebés, a todos ustedes les saludo, que Yahweh les bendiga y nos vemos en el Shabbat, en el servicio. Amén. Y comiencen un Shabbat en Shalom en el día viernes al caer del sol. Les bendigo a todos. Amén y amén. Yeshua, el davar